Es una obra que sigue sin llegar a pesar de los muchos esfuerzos y rumores vistos últimamente. Sin embargo, desde Francia han vuelto a echar un jarro de agua fría sobre su calendario. La Canfranc-Pau tendrá que esperar más de lo deseado y te cuento los detalles en este vídeo. La ya mítica línea ferroviaria que atravesaba los Pirineos, entre Canfranc y Pau, lleva 56 años esperando que un tren vuelva a cruzar los Pirineos, tras aquel colapso del puente del Estanquet en 1970. Y ahora, tras muchos rumores y noticias, la SNCF ha vuelto a deslizar una fecha que retrasa los planes previstos a 2035, una muestra más de que parece haber más interés desde el lado español que desde el francés en hacerlo posible, a pesar de que agencias de desarrollo o empresarios a ambos lados de la cordillera llevan tratando de impulsarlo varios años. Y es que la documentación actualizada del operador francés menciona 2035 sin grandes explicaciones técnicas, lo que ha llevado al gobierno de Aragón a reaccionar con indignación, acusando a los responsables franceses de falta de voluntad política, exigiendo plazos más concretos y pidiendo una reunión urgente con el Ministerio de Transportes que encabeza Óscar Puente. Una línea internacional que se ha convertido en un emblema de la asimetría territorial, asegurándose desde Aragón que este retraso confirma la desigualdad con otros puntos de los Pirineos, por donde circulan cada día decenas de trenes de mercancías y viajeros. Y es que recordemos que tras tantos años cerrada a cal y canto, en 2015 la fecha prometida era el 2028, unos planes que además suponen mayor malestar en la zona por la falta de transparencia francesa, siendo esta línea, más allá de Canfranc, la más emblemática. Una comunidad que tiene otro proyecto de infraestructura atascado y que recientemente también fue noticia, la línea Zaragoza-Teruel, dentro del corredor Cantábrico-Mediterráneo, que comparten el mismo respaldo financiero europeo, pero arrastra no pocos problemas y contratiempos. Una línea entre Canfranc y Pau que acumula 56 años cerrada y que ahora la SNCF, que en Francia gestiona tanto servicios como infraestructuras, acaba de añadir otros 7 años extra sin dar explicación alguna, lo que en el Valle del Aragón la resignación ha crecido notablemente. Todo parece indicar que en la última reunión del Comité de Seguimiento Hispano-Francés, Aragón volvió a pedir un calendario vinculante, pero la respuesta francesa se limitó a remitirse a los estudios de viabilidad y que de momento no hay una partida concreta en el presupuesto de la SNCF para el tramo Oloron-Somport, por lo que sin dinero los plazos solo se dilatan, cifrándose el coste de tal reconstrucción en unos 450 millones de euros, de los cuales casi 300 corresponden a las obras en el lado francés. Y es que en Aragón escuece y mucho la diferencia de trato en infraestructura respecto a otras zonas del país, con el cruce de los Pirineos como ejemplo de ello, siendo la única comunidad que no dispone de un paso ferroviario internacional abierto. Navarra lo tiene a través de Irún y Cataluña por Portbou y la Tour de Carol. Un déficit de conectividad que aseguran lastra la competitividad de los polígonos de Huesca y Zaragoza que podrían captar tráfico de mercancías del sur de Francia hacia el Mediterráneo, y donde un informe reciente del Ministerio de Transportes cifraba en 3.000 camiones diarios el tránsito por el paso de Somport, por lo que una línea de tren mixta y bien ejecutada descongestionaría ese corredor, reduciendo emisiones, chocando por tanto el discurso de la Unión Europea con la realidad de este paso central, que no solo se dilata desde Francia, sino también por la evidente ausencia de interés desde Bruselas. Dicho esto, todo hace indicar que las próximas semanas serán determinantes y habrá mucho movimiento. El presidente aragonés, Jorge Azcón, ha solicitado una reunión bilateral con el ministro francés de Transportes y confía en que el gobierno español presione en el seno de la Unión Europea, ya que recuerdan que la reapertura del Canfranc cuenta con la declaración de interés europeo desde 2023, pero no se ha traducido en nada concreto. Por lo que veremos qué devenir empieza a coger un proyecto que sigue sin lograr compromisos firmes y fechas concretas, y que aunque ha dejado atrás la época de total desinterés, parece seguir lejos de lograr un impulso decidido. Estaremos pendientes para contar cualquier novedad relevante. Suscríbete al canal y recuerda hasta el camino más largo se inicia con un primer paso.